Gracias, señor presidente. Señora Espiño, antes comenzó usted recordando. Bueno, pues para recordar, ante el drama humano que todos reconocemos en la situación que se vive en la frontera sur de Europa y en el mar Mediterráneo, pues recordarle que también la acción europea y la acción de España permiten rescatar a miles de personas que, utilizadas por unas mafias, están trasladándose o intentando trasladarse a Europa. Y hoy, en un periódico de hoy, pues hay una noticia de una acción de rescate de 77 personas llevada a cabo por una fragata española, que está dentro del dispositivo que la Unión Europea establece para tratar de paliar los perjuicios personales, los daños, las muertes que se están produciendo en el Mediterráneo. Simplemente, bueno, pues para recordar, recordemos todo. La Unión Europea también tiene cosas buenas y España también tiene cosas buenas. Pero hoy nos trae aquí una moción a propuesta del Grupo Comunista, señora Massa, que es, bueno, pues el círculo final de la interpelación anterior. Creo que algún portavoz anterior ya hizo referencia a ello, pero creo que es importante señalar algunas cosas. En el apartado primero, permítanme que les diga que, bueno, a mi juicio es un apartado trampa, porque tiene un primer inciso que todos compartimos, porque todos estamos sensibilizados y todos demostramos nuestra sensibilidad ante este drama humano que sigue vigente y que sigue presente. Pero, bueno, hay un segundo apartado, y en el segundo apartado es en el que, a nuestro juicio, ustedes reflejan su verdadera posición. Y su verdadera posición es la del rechazo al acuerdo entre la Unión y Turquía. Miren, ese acuerdo es el que está permitiendo que esta semana y que la próxima semana y que a lo largo del próximo mes se reubiquen en España a un número aproximado de 580 o 590 personas. Eso es fruto de ese acuerdo. Y mire, yo discrepo con usted en dos sentidos. Primero, Turquía, aunque bueno, tengan ustedes dudas sobre su forma de Estado, la propia ACNUR ha reconocido la labor y el esfuerzo que Turquía lleva a cabo para cumplir todas sus obligaciones internacionales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos también. Pero es que además es Grecia quien tiene que reconocer a Turquía como un país seguro, porque son personas que se encuentran en Grecia las que, si se dan las circunstancias, se verán trasladadas. Y también hizo usted referencia a un traslado de los campamentos, no lo citó, pero, o creo que no lo citó, pero se hacía referencia a las últimas noticias de Idomedia. Bien, lo que está haciendo Grecia con un gobierno que creo que no se le oculta a nadie su disparidad ideológica respecto al gobierno de España, es cerrar un campamento y trasladar a unas personas para que tengan unas mejores condiciones. Y lo digo porque esa fue la noticia de prensa que apareció esta misma semana. Señorías, creo que en este asunto hay que recordar alguna cosa. La posición del Gobierno, la posición que ustedes rechazan, responde a un acuerdo adoptado por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Y miren, lo que discrepo por completo en ese apartado primero es que ustedes hacen referencia a un hecho que saben que no es cierto, que saben que es falso. Ya no hay expulsiones masivas, no las hay, porque están rechazadas en el acuerdo. Ese punto era uno de los puntos que se le imponía al Gobierno en aquella declaración del Congreso de los Diputados. Y esa fue la posición que el Gobierno de Mariano Rajoy defendió en la Unión Europea y se introdujo, al igual que otra, la tramitación individualizada de cada uno de los expedientes. Esa fue también una exigencia del Gobierno de España. Señorías, miren, la situación de los refugiados es una situación que a todos nos preocupa, a todos. Pero ahora mismo ese mecanismo es el que está empezando a surtir efectos. Ese mecanismo que ustedes rechazan, pues es el mecanismo que va a permitir que esta semana hayan llegado refugiados a España, hayan llegado personas para ser reubicadas en España, y es el mismo mecanismo que va a permitir que la próxima semana en Asturias también haya un grupo de personas
que van a verse acogidas en nuestra tierra. Y es el mismo mecanismo que a finales de junio llegará a unas 580 o 590 personas, y eso hará que España sea el cuarto país de la Unión Europea que a más refugiados habrá reubicado. El cuarto, pero parece que a ustedes eso tampoco les gusta. Y, miren, todos reconocemos la complejidad del sistema, pero el sistema se basa en la colaboración con 3 organizaciones. Usted ya las citó, pero es que no se trata de ninguna organización nueva en esta materia de acogida y de integración. No se trata de que sean organizaciones que se hayan empezado a utilizar, permítanme la palabra entre comillas, el año pasado, ni el anterior. No, no, es que cuando menos desde el 2008, tanto ACEN como Cruz Roja, como CEAR, son las mismas organizaciones, como organizaciones especializadas, que vienen llevando a cabo la política de acogimiento y integración de todas las personas que por la vía del asilo o de la protección internacional llegan a nuestro país. Las mismas personas. Con lo cual, señoría, permítame que discrepe de la valoración que ustedes hacen de ese acuerdo, porque ese acuerdo, que es el acuerdo de 28, y como ya dijo algún otro portavoz, cuando 28 gobiernos de distinto signo se ponen de acuerdo unánime en algo, algo bueno tendrá ese acuerdo. Y ese acuerdo, además, respeta todas las obligaciones internacionales de todos los Estados miembros. Por supuesto que el cumplimiento de los derechos humanos y, por supuesto, que el cumplimiento de los tratados internacionales y del derecho de la Unión también. Y mire, en relación con el apartado segundo y tercero, a nuestro juicio el apartado tercero sería suficiente para tratar de obtener el objetivo, si el objetivo es de verdad la coordinación y la colaboración de todos para poder tener un sistema eficaz de acogida. Si ese es el objetivo de verdad. Bueno, ya le digo que nosotros creemos que había o que hay otros objetivos. Y un punto último, y usted ya lo reconoció, y bueno, pues me alegra que así sea. Efectivamente, en el Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo se presentó un borrador de un protocolo. Curiosamente, hoy es el último día previsto en el cronograma que el Gobierno entregó en aquella reunión del Consejo para la reunión de los grupos de trabajo. Y, precisamente, el próximo día 3 de junio, si la memoria no me falla, según el cronograma, se presentará el plan definitivo. Nosotros podríamos esperar a ese plan definitivo, pero como siempre hemos defendido que es necesaria la colaboración entre todos en materia de acogida, le adelanto que con los puntos segundo y tercero estamos de acuerdo y le voy a pedir la votación por puntos porque comprenderá, espero que todas sus señorías comprendan, que desde luego nosotros sí que defendemos un acuerdo porque es un acuerdo que es eficaz y que está empezando esta misma semana a demostrar su eficacia. Muchas gracias.